Mi nombre es Gabriel Bolognini, soy nutricionista de la empresa Genofit Sociedad Anónima. La empresa se encuentra en Reconquista, Santa Fe. Es una empresa de investigación y desarrollo en bionutrición. Este término no creo que lo hayan escuchado, quizás Jorge se lo ha comentado, pero tiene la particularidad de ser una tecnología que hace muy poco tiempo que está disponible para el productor, no llega a los 2 años, pero que a partir de la trayectoria del técnico que la desarrolló, tiene muchos años de investigación y desarrollo, fundamentalmente para llegar a lo que dentro de un ratito les voy a explicar de qué se trata la bionutrición. Nosotros decimos que la bionutrición no es una competencia de la nutrición. No venimos a reemplazar alimentos de la nutrición tradicional, no venimos a reemplazar un alimento balanceado, un concentrado, ni un suplemento mineral. Lo que nosotros venimos a hacer, y en un rato lo voy a explicar, es complementar y ayudar a producir más con los mismos recursos. Por eso consideramos que la bionutrición es un salto evolutivo en la nutrición de rumiantes, particularmente. Para explicar rápidamente de qué se trata la bionutrición, hay que partir de la base de una explicación general de lo que es la digestión de los rumiantes, que todos la conocemos, pero para hacer una introducción tenemos que decir que nuestros sistemas productivos se basan en 2 bases alimenticias: los forrajes y los concentrados. En líneas generales, todos sabemos de que los forrajes tienen 2 fracciones de aporte nutricional: el contenido celular, que es el que aporta la calidad a través de proteínas y de azúcares rápidamente fermentecibles, de uso rápido tanto por el animal como los microorganismos del rumen, y la fracción fibrosa o pared celular, que es nada más y nada menos que los hidratos de carbono estructurales, aquellos que le permiten tener una estructura a la planta, que no son otra cosa que polisacáridos. O sea, son estructuras realmente complicadas de digestar por otro animal que no sea un poligástrico o un rumiante. En el caso de los concentrados, utilizamos granos de cereal, que básicamente lo que nos proveen es almidón, otro tipo de energía totalmente distinto de digerir de esta o las azúcares con respecto al almidón. Pero la utilizamos en forma de uso exclusivo, como es el caso de un confinamiento, un engorda corral, o en uso conjunto con los forrajes en las suplementaciones. Y también utilizamos dentro de los concentrados lo que son semillas oleaginosas y subproductos de la extracción de aceite, que nos proveen proteínas y materias grasas, que en líneas generales son lo que nos proveen los alimentos que utilizamos para alimentar nuestro ganado, el cual es ingestado, pero que en esta particularidad que tienen los rumiantes de tener 4 cavidades digestivas o 4 estómagos, depende de quién lo vea técnicamente, dicen que es un solo estómago con 4 cavidades y otros hablan de 4 estómagos bien diferenciados, pero es una particularidad esta parte, la primera, que por algo está al principio del tracto digestivo, el rumen, que tiene la particularidad de no ser un estómago glandular, no segrega ningún tipo de sustancia, solamente conviven con el animal millones de microorganismos, bacterias, hongos y protozoarios, que tienen una función fundamental fundamental para el animal, y que nosotros determinamos como que fue nuestro objetivo en la bionutrición. Esta biota, este ecosistema formado por animales y por plantas diminutos, microscópicos, son los encargados de transformar estos alimentos en nutrientes. Porque en realidad el animal come pasto, pero no se alimenta de pasto. Esos nutrientes son los 2 macronutrientes, son los ácidos grasos volátiles y la proteína microbiana, que son productos de la fermentación del rumen, que se absorben los primeros, que son energéticos, en las paredes del rumen,
caso cuando comemos el mondongo, tiene todas esas papilas, ahí por esa pared se absorben los ácidos grasos volátiles que son tomados por el torrente sanguíneo y distribuidos en los distintos tejidos. La proteína microbiana no, la proteína microbiana que es el producto de la actividad microbiana de esas bacterias, para los que no tienen muy fresca la cantidad, las bacterias que están en 1 mililitro de licor ruminal son 10.000 millones, en 1 mililitro, mientras que los protozoarios son 1 millón por mililitro y los hongos 1000 por mililitro. En 1 mililitro tenemos en realidad 10.000 millones más 1 millón más 1000 hongos que están trabajando para nosotros. Son nuestros socios. Después tenemos los dos micronutrientes, macro por cantidad, y mucha cantidad, tanto la parte energética como la parte proteica, y como les decía, la actividad, ya me había pasado, la actividad microbiana termina en la muerte de esos microorganismos. Cuando esos microorganismos mueren, pasan por las distintas cavidades restantes de la parte digestiva de los otros estómagos, sufren un ataque en el abomazo, o sea, en el estómago verdadero, en el granular, por una enzima metabólica que se llama lisozima, que rompe su estructura y eso permite que a partir de seguir el trayecto hacia el intestino, la proteína microbiana se aproveche del intestino. O sea, la energía se aprovecha en la pared del rumen, la proteína microbiana se aprovecha en el intestino. Y después, ahí sí, minerales y vitaminas, que sí son en algún porcentaje provistos directamente por los alimentos al animal, que son los aprovechados en el intestino, pero muchos de ellos también son aprovechados por los microorganismos. En síntesis, los alimentos se transforman en nutrientes por la acción de los microorganismos, que son los que utilizan estos alimentos para su propia vida y a partir de su actividad biológica transforman estos en nutrientes que son los que van a dar aumento de peso vivo o producción en nuestros animales. Entonces, los forrajes más los concentrados son los que básicamente utilizamos para darle de comer a nuestros animales y que ellos nos provean producción. Pueden ser en forma individual o en el uso conjunto de los dos, no importa. Ahora, no solamente importa qué es lo que están comiendo, sino la cantidad que es el consumo. ¿Por qué es importante? Porque el consumo es el que va a determinar la producción. La cantidad de esos alimentos que consuma el animal va a determinar qué producción va a tener ese animal. Y condicionan el consumo dos aspectos. El no nutricional, que tiene que ver con la ingestión, o sea, la problemática del animal para ir a recolectar en forma directa la cosecha del pasto o ir a un comedero a comer la ración. Eso tiene que ver con la ingestión, que tiene que ver con el manejo, cómo nosotros le ofrecemos a los animales el pasto o la comida para que ellos puedan ingestarla. Y el aspecto nutricional, que tiene que ver con la calidad. Y entonces tiene que ver con una cuestión digestiva o digestión. Estos dos aspectos, cuando el animal lo ingesta al producto, al alimento, a partir de ahí empieza por calidad y por la acción del pastoreo o de comer en un comedero, que tiene que ver, porque uno dice, no, en el comedero el animal va normalmente, ingesta perfectamente, no tiene problema, no es como un pasto que está muy pasado, que está muy alto, tiene más problemática el pastoreo, sí, pero hay comederos que dificultan la ingesta, y muchas veces no son los comederos, sino cómo llega el animal hasta el comedero. Como el animal, al sentirse incómodo en acceder a un comedero que está con barro hasta el pecho, el animal también deja de consumir lo que necesita. Es un impedimento en el aspecto no nutricional. Entonces, lo que nosotros necesitamos para producir es que el animal consuma lo máximo que pueda. Y para eso tenemos que darle facilidad de acceso. En el caso del pastoreo, tener en cuenta la mecánica del pastoreo, que tiene que ver con el tiempo que el animal está pastoreando, que normalmente son 8 horas, más la cantidad de bocado que da por tiempo, que es la tasa de bocado, y el tamaño del bocado. Recordemos que un animal
de 500 kilos tiene 12 centímetros para meter comida hacia adentro. Es relativamente, no relativamente, es muy pequeño en relación al tamaño. Entonces tiene que estar permanentemente comiendo para inyectar la cantidad suficiente. Y los no nutricionales, perdón, y los nutricionales tienen que ver con la calidad. ¿Por qué? Porque si un animal ingesta un alimento de mala calidad y no se digesta, no se pasa a digestión, ese pasto queda en la panza. Y al no poder evacuarlo, el animal no puede seguir ingestando. Entonces limita el consumo y por ende limita la producción. No es solamente una cuestión de calidad por lo que va a terminar produciendo como nutrientes, sino es una cuestión también de tasa de pasaje. Entonces, aspectos no nutricionales y nutricionales tienen una interrelación muy fina y muy importante que terminan siendo los factores que afectan la producción ganadera. Ahora, el aspecto nutricional que afecta al consumo, como veíamos, tiene que ver el acceso a la comida y después la calidad de la comida. Entonces, el alimento se ingesta y este puede ser de alta o de baja calidad. En el caso de tener alimentos, proveerle a nuestro ganado alimentos de buena calidad, nos permite tener una muy buena actividad a nivel ruminal, mientras que cuando el alimento es de baja calidad, la actividad ruminal o de los microorganismos tiene una baja actividad, o sea, tiene una relación directa de la calidad del alimento respecto a la posibilidad de la actividad ruminal, que es la que determina la producción de nutrientes y la que va a determinar la producción de peso vivo. Entonces, buena actividad, buena producción de nutrientes a partir de un alimento. Lo contrario con la baja calidad. En síntesis, lo que estamos teniendo nosotros es una dependencia directa de la calidad del alimento ingestado. Eso lo sabe cualquier ganadero, no estoy diciendo nada nuevo. Pero tengo que explicarlo ¿para qué? Para explicar por qué viene a ser la bionutrición y por qué decimos que es un salto evolutivo, una evolución de la nutrición de ruminantes. Y la actividad ruminal, obviamente, por lo mismo, por esa relación directa que tiene con la calidad del alimento, depende de lo mismo. Alta calidad, buena actividad, buena producción de nutrientes. Y lo contrario pasa con la calidad. Nuestro sistema ganadero está condicionando la fábrica de nutrientes, la productora de nutrientes, de acuerdo a lo que nosotros le damos de comer. Entonces, en el campo nosotros tenemos momentos de alimentos de muy buena calidad y momentos de muy mala calidad. Bueno, eso es lo que hace que nuestra producción tenga altibajos durante las distintas épocas del año. Ahora, en el caso de la bionutrición, tenemos como base técnica 4 aspectos fundamentales, que es la nutrición ruminal, como una de las patas técnicas de la bionutrición, en donde proveemos de balance de nutrientes específicos para estos microorganismos, no para el animal. A su vez, otra de las patas tecnológicas o aspectos fundamentales en donde nace y cómo se desarrolla la bionutrición es la sincrónica o sincronización de la velocidad de degradación de los nutrientes a nivel ruminal. No solamente le doy cantidad balanceada de nutrientes, sino que pongo esa cantidad balanceada de nutrientes en el mismo tiempo a disposición de los microorganismos. Pues yo puedo proveer proteína y proveer energía, pero al no estar sincronizada, los microorganismos no lo encuentran en el mismo momento y no pueden producir ácidos grasos volátiles, por ejemplo, y proteína microbiana. Eso tiene que ver con la velocidad en que los nutrientes que proveen los alimentos se degradan en el rumen. Esa velocidad tiene que ver con, en el momento que se entrega una, tiene que ser entregada a la otra durante 24 horas. No en un momento, no un pico metabólico, sino
la producción es de 24 horas. Cuando yo tengo picos metabólicos, logro tener un momento de máxima producción y después caigo rápidamente, es contraproducente. ¿Por qué? Porque el microorganismo tiene una vida que pasa en horas, tiene un ciclo de vida de horas. Si yo le doy un pico metabólico de alta concentración de nutrientes al microorganismo, está en su máxima expresión, empieza a trabajar sobre los alimentos para descomponerlos, para transformarlos en nutrientes, y resulta que después no encuentra más para seguir haciéndolo. Cae, y ese animal, si es un caso de una bacteria, muere directamente o queda famélica, queda hambrienta y no trabaja más. Y la actividad del rumen, por ende, disminuye. El otro aspecto, u otra pata tecnológica de la bionutrición, es la biotecnología. O sea, nutro a estos microorganismos que están por naturaleza en el rumen, sincronizo estos nutrientes para que no tengan ningún problema respecto a el uso en las 24 horas de trabajo en el día de producción, pero aparte utilizo microorganismos y probióticos fundamentalmente que son específicos y que van a ayudar a la biota ruminal natural en trabajos muy específicos, como puede ser en el caso de un confinamiento, el hecho de que yo estoy dando un alimento de alta calidad, una ración bien balanceada, pero le estoy dando excesos. ¿Que los excesos por dónde se van? Por boca. Entonces, lo que nosotros hacemos con la incorporación de estos microorganismos es darle la posibilidad a que la biota aproveche nutrientes o alimentos que se transforman en nutrientes que de otra forma pasarían de largo, que es lo que encontramos en boca. A su vez, dentro de lo que es la biotecnología, tenemos productos de la fermentación microbiana que son las enzimas. Las enzimas vendrían a ser como las armas de los microorganismos. Son la punta de flecha para romper la estructura de la celulosa o hemicelulosa, o de la hemicelulosa y celulosa lignificada, o sea, cuanto más dura está, es más difícil de romper. Entonces, al tener la posibilidad de, más allá de las enzimas que estos microorganismos producen, adicionarle microorganismos específicos y enzimas específicas que van a trabajar de forma más directa y eficiente en romper estructuras más complicadas como pueden ser las celulosas, o en el caso, por ejemplo, del maíz, aunque parezca mentira, yo lo aprendí hace relativamente poco, cuando hablamos de maíz hablamos de energía. Cuando hablamos de energía provista por el maíz, todos sabemos que es almidón. Ahora, ¿qué recubre al grano de almidón? Está suelto, está recubierto por algo, es una membrana. Esa membrana no es energética, es proteína. Y si nosotros hablamos de proteasas, enzimas que atacan a la proteína y que degradan la proteína, no pensamos en el grano de maíz, en el grano de almidón del maíz o de otro grano. Pensamos en una proteína para pasar a péptido y después aminoácido por la acción de la peptidasa. Bueno, nosotros adicionamos una enzima que ataca la proteína de esa membrana para romperla y que el almidón esté disponible más rápidamente y de mejor forma para los microorganismos y se transforme en ácido graso volátil. Entonces, un rumen bien nutrido, sincronizado respecto a la nutrición, pero después le voy a hablar de otro aspecto de la sincrónica, y con tropas de élite con armas de última generación que lo van a ayudar a trabajar de mejor manera. Y la cuarta, y más nueva, es la nutrigenómica. La nutrigenómica es un aspecto, el otro día estábamos en Tres Sargentos, estábamos con los Basanta y estaba casualmente José Basanta, y él en México tiene una preparación física y nutricional espectacular, y fue el que mejor entendió el tema de la nutrigenómica, a pesar que el padre y el hermano son ingenieros agrónomos. ¿Por qué? Porque en deporte se utiliza mucho la nutrigenómica. Nosotros la utilizamos para la producción, ellos la utilizan para mejorar el desempeño físico de alguien. Y tiene que ver con, a partir de la decodificación del genoma, la posibilidad que se fue abriendo de distintos tipos de ciencias que fueron estudiando distintos aspectos del genoma.
no del gen. El gen como individual es genética, el gen como cadena es genómica. Y entonces los efectos que tienen los nutrientes sobre el aspecto fisiológico, no sobre la nutrición. Muchas proteínas tienen una función que no tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con transportar distintos tipos de nutrientes o distintos tipos de información que va a permitir un cambio fisiológico. Bueno, eso nosotros lo utilizamos fundamentalmente ¿para qué? Porque con este sistema de tener la biota ruminal bien nutrida, sincronizada y con mejor cantidad y mayor cantidad de microorganismos, también, y eso permitir una mayor producción de nutrientes, también hay que aprovecharlo y absorberlas. Tenemos que preparar el tracto digestivo para poder absorber la mayor cantidad de nutrientes y la mejor calidad de nutrientes. Entonces, estas 4 patas tecnológicas son las que dan el fundamento y el nacimiento de la bionutrición. Como les dije antes, nuestra producción ganadera depende de la calidad del alimento. Con la bionutrición, la actividad ruminal no depende de la calidad del alimento. Como consecuencia, independizamos a la actividad ruminal del alimento que le demos, sea este bueno, malo, mediano, más o menos, que tenga dificultad para ser digestado porque es muy fibroso, menos fibroso, que tenga exceso de almidones. Entonces, esta es una tecnología que con los mismos recursos permite aumentar la producción. Entonces, el uso de alimentos más bionutrición, con la inclusión de nuestros productos en la dieta, que ya les voy a explicar que hay distintas alternativas, lo que hacemos es que los alimentos de alta o baja calidad permitan a la biota ruminal tener siempre una máxima actividad y por ende producir y transformar esos alimentos en nutrientes en mayor cantidad, de mejor calidad y que sean también absorbidos de buena manera para ser aprovechados. Entonces, otra de las características de la bionutrición, aparte de independizar, es potenciar. Potencia la capacidad ruminal para transformar alimentos en nutrientes. ¿Qué tiempo lleva a potenciar la capacidad ruminal? El animal empieza a ingestar los productos de bionutrición y empieza inmediatamente. Es más, el efecto, usted sabe que el llenado del rumen demora 3 días, entre llenado y vaciado del rumen. Bueno, en ese mismo periodo ya se empieza a notar un cambio en la boca. Entonces, lo que nosotros hacemos es especializarnos en esto: las 10.000 millones de bacterias, el millón de protozoarios y los 1.000 hongos por mililitro de licor ruminal. Y me olvidé de la sincronización. En la sincrónica, para no volver tan atrás, porque está en 2 diapositivas, también sincronizamos la actividad microbiana. No solamente sincronizar la velocidad de degradación de los nutrientes del rumen, sino también hay una cuestión. Ejemplo, el animal cuando ingesta el alimento, ingesta aire. El rumen es anaeróbico, o sea, es un medio donde no hay aire. Los microorganismos del rumen viven en un medio anaeróbico. Cuando ingesta aire, el microorganismo del rumen no va a ese lugar de la parte superior del rumen que tiene aire. Entonces, el alimento recién ingestado no está colonizado por ningún microorganismo. No tiene nada hasta que se termina de consumir el aire o ese sustrato empieza a pasar hacia abajo, va a regurgitación y el animal a partir de la masticación lo pasa a la segunda fase. Son 3 fases: la fase aeróbica o seca, la intermedia que es húmeda y la de licor y la que está en licor ruminal, que es la inferior, para que después pase por un orificio de 2 milímetros, que es el orificio reticulomasal, que por ahí pasan todos los restos que fueron degradados en el rumen, digestados o no. Eso puede pasar, pero tiene que ser procesado a un tamaño menor a 2 milímetros. Entonces, estos son los encargados de hacer ese trabajo. Y nosotros trabajamos sobre ellos, básicamente, como ya les expliqué. Entonces, estos microorganismos, al principio del rumen, no van a trabajar. ¿Qué hacemos nosotros? Le proveemos dentro de la biotecnología
microorganismos que sí trabajan tanto con aire como sin aire, se llaman facultativos. Entonces, en el momento que el animal ingesta con aire, estos van a trabajar sobre el sustrato que es la comida y tienen la condición de consumir el oxígeno. O sea, transforman inmediatamente ese lugar lleno de aire en anaeróbico de nuevo. Entonces los microorganismos de abajo suben y todo el material está colonizado por microorganismos mucho más rápido. Eso permite una mejor degradación. Y no solamente eso, en el tercio inferior, estos microorganismos, fundamentalmente estas, las bacterias, están por millones. Esa parte líquida tiene la particularidad de absorber o de entrar en degradación y síntesis los alimentos más rápidos, como son las proteínas, los almidones, los de más rápida absorción. Pero, como es un medio líquido, eso tiene una precipitación, va cayendo. En la medida que eso se haga en un medio líquido tradicional, tiene una velocidad X. Ahora, ¿nosotros qué hicimos? Intervenimos en la viscosidad de ese líquido para darle más densidad y que los nutrientes caigan más lentamente. De esa manera, estas señoritas tienen más tiempo para procesarlos, porque por el solo hecho de que caigan más lentamente. Entonces, la sincronización o la sincrónica tiene que ver no solamente con la velocidad de degradación de los nutrientes, sino de cómo le damos tiempo a los microorganismos para que ataquen los distintos sustratos. Bueno, hecha la salvedad, en síntesis lo que nosotros buscamos es máxima capacidad fermentativa y máxima capacidad de degradación de alimentos en nutrientes. Bien, para mostrar algo práctico de todo lo que dije. Este es un pasto del nordeste de Corrientes, sur de Misiones. Es pajonal con pastos cortos, la paja es la paja colorada, el Anthropogon lateralis, y el pasto es el pasto jesuita. Es un pasto que habrán visto medio ancho, que se usan en los parques a veces acá en la zona sur. Es muy lindo para verlo, pero nutritivamente no es gran cosa. Estos pastos, que es un pastizal natural, nosotros tenemos la mala suerte de encontrar que se transforman en esta bosta. Esta bosta está marcando claramente el alto contenido de fibra, la baja digestibilidad de este rumen y por ende la baja producción, que se transforma en un animal con 2 años con estas características. Esta es una vaquillona de una cabaña de Carimbo 6, Carimbo nosotros en Misiones, en Corrientes le decimos Carimbo al año. Es un animal con crecimiento, pero sin desarrollo. Acá es más difícil ver esto, pero allá es habitual. Ahora, cuando usamos bionutrición en el mismo esquema productivo, esta cabaña la tomé yo en un asesoramiento en el 2017, esta es la Carimbo 6, la del 2016, y al año siguiente, en el mismo pastizal, tuvimos este resultado del mismo pasto. Y esta es la radiografía de la digestión, la bosta. Y las hermanas, un año después, tuvieron crecimiento y desarrollo. El mismo esquema productivo con el uso de la inclusión de bionutrición en toda la estrategia. En síntesis, todo lo que expliqué antes, lo que provoca a nivel de nuestras producciones es esto. Mejora la producción, aumenta la producción con los mismos recursos. No hay que tener la posibilidad de aumentar la cantidad de hectáreas, ni de cambiar, ni de buscar la especie más productiva, ni nada por el estilo. El mismo recurso, solamente incluyendo la tecnología. Esto es en la Cruz, Corrientes. Esta es una vaquillita que cuando fui a recorrer el campo estaba en estas condiciones corporales. Acá no se midió, no se hizo nada. Pero esta es una foto del 7 de agosto del 2018. Y lo único que se hizo fue incluir una biosal de autoconsumo voluntario en el rodeo. Se quedó en el mismo potrero, con la misma suplementación, que era 1 kilo de pellets de girasol, pero se le adicionó en este caso biosal. Por supuesto que acá van a ver que está seco porque era agosto y acá era 2 meses después, arrancó la primavera, pero no es que cambió de forma considerable el pasto, pero 2 meses después la condición corporal del animal, más allá que no se pesó, a pesar de que la foto es malísima,
se puede llegar a apreciar más o menos que este es un animal que coincide con la vaquillona de la primera foto, en donde hay crecimiento pero no desarrollo, que lo primero que vemos nosotros en el campo siempre es el tejido muscular. Y este es un dato no menor y que tiene más que ver con ustedes, con los de la zona central. Esta vaquilla, este es un tambo en Santa Fe, en la zona de Maciel, que lo fuimos a visitar, y como nosotros todavía no tenemos la línea de leche, nos dedicamos a trabajar en la parte de la recría. Esta vaquilla, acá atrás se ve el potrero, tenía pastoreo directo, todas las vaquillas, no, pero en particular, fíjense el dibujo, el mismo animal, tenía un manejo sobre pastoreo directo de alfalfa, más una ración que para nosotros, para los del norte, cuando yo la muestro esto en el norte, es caviar, pero es normal para ustedes. Pero ¿qué pasó? El tambero me mandó una foto a los 20 días, en la misma vaquilla, nada más que con el uso de una batea de Biosal 500 a disposición del animal con los mismos recursos. A él le llamó la atención, a nosotros más. Eso es lo que en la práctica, la inclusión de la bionutrición permite tener no solamente más producción, sino mejor calidad de esa producción. ¿En dónde se usa? En todo tipo de pasto. Alfalfas, esto es una braquiaria seca, esto es campo natural del norte, jesuita, verdeos, esto es una braquiaria en un sistema silvopastoril en Misiones, esto es Gatton Panic diferido en Salta, donde haya fibra y comida. Siempre se puede utilizar, en cualquier estado fenológico, excepto la limitante está en donde no tenemos fibra, o sea, no hay comida, porque el contenido celular solo lo que logra es tener animales curseados pero no alimentados, y donde el pasto está disponible pero tiene un contenido celular alto y una fracción fibrosa baja, sencillamente. ¿Por qué? Porque los microorganismos degradados es la fibra. ¿Dónde lo podemos utilizar? En las chalas, en los rastrojos, con rollo, en sistema de autoconsumo de rollo, en sistema de autoconsumo de silaje, con suplementación de silaje. Por ejemplo, tengo muy baja disponibilidad o un rebrote muy chico de festuca, regulo la fibra con alguno de estos dos o con pastoreo de horario en horarios de distintos tipos de fibras de mala calidad. Yo estoy enseñando acá porque yo me imagino la festuca corta, con mucha agua, y la regulo con esto. En todos los casos en donde yo regulo el contenido de fibra, que me va a permitir aparte regular esos excesos de contenido celular y los animales curseados, puedo utilizar bionutrición. En donde no puedo usarlo es donde tengo agua y no pasto, y en donde no tengo pasto. Porque si no tengo alimento, no sirve, no hay que utilizar bionutrición. Bueno, en los confinamientos, brevemente, lo que normalmente tenemos calidad, tenemos cantidad, no tenemos problemas, o tenemos problemas pero no son tantos como en los sistemas pastoriles. El uso de bionutrición, tanto en forma de los bionúcleos formulados para hacer la ración, o el uso de bateas en los corrales donde el animal se autorregula a partir de alguna de las biosales, lo que obtenemos básicamente no es una mayor producción. Lo que tenemos es una mayor eficiencia, porque la calidad del alimento es muy buena, es alta, está bien balanceado, está hecho por un buen nutricionista, el mixero es bueno, las materias primas son buenas, pero sí logramos que la bionutrición, en este caso, nos permita que con menos kilos de esta ración producir lo mismo. Entonces aumentamos la eficiencia. ¿Qué quiere decir? Bajamos el costo porque bajamos la conversión alimenticia. Eso es, en líneas generales, lo que sucede. Si está bien formulada la ración, es lo que sucede. En algunos casos hemos tenido aumento de producción, pero no lo damos como seguro. A veces sucede, a veces no. Esto es biología, no es matemática, ¿no es cierto? Pero en estos sistemas tenemos como aspecto lineal la mejora en la conversión, o sea, la mejora en la eficiencia. Pero tenemos como cuestión colateral
que también influyen los otros, pero en este básicamente el tema de los olores de la bosta. Como lo que genera el olor de la bosta es el alto contenido de nutrientes que pasaron y no fueron digeridos, al tener una mejor digestión, un mejor aprovechamiento de esos nutrientes, no pasan a bosta. Al no pasar a bosta, no largan el olor porque no fermentan. Al no tener... ¿Sí? Una pregunta, ¿cómo se regula a campo la cantidad que usted, el punto que usted tiene que bajar el alimento con respecto a... No, en campo no. Si usted trabaja en un sistema rotativo, va a demorar más en cambiar de parcela. Si está en un sistema de pastoreo continuo, no se va a dar cuenta. Pero si en el caso, o sea, eso sucede también en pastoreo. Yo lo estoy hablando de acá, pero sucede en eso. En todos los trabajos que nosotros hicimos en muestras comparativas o ensayos, que tenemos las validaciones en la página web, en todos los lugares donde la parcela utilizada con bionutrición, los animales que tenían el mismo peso y la misma cantidad, salían y había más remanente. ¿Por qué? Por el hecho de que consume menos para tener un llenado metabólico distinto. O sea, tiene que ver con la eficiencia del uso de los alimentos. Entonces, como les decía, bajamos los olores, que para un caso de un feedlot de Cerrito, Entre Ríos, fue porque nos llamó. No nos llamó porque quería aumentar la producción, porque él vivía acá y el feedlot estaba acá y la mujer o lo echaba a él o cambiaba el feedlot de lugar. Y con la inclusión de nuestros productos se terminó el problema hasta con la mujer. O sea que tenemos una ventaja importante. No lo tomen en serio, mentir. El tema pasa por el hecho entonces de que no solamente hay una cuestión lineal de mejora de la mejora de la eficiencia, sino también cuestiones que muchos feedlots cerca de los pueblos tienen como problema. Aparte, feedlots grandes en provincias como Salta, que uno ya cuando llega ya se impregnó de olor, todo el mundo que trabaja ahí vive matando moscas. O sea, hay problemas que tienen que ver también con no solamente con el animal, con los que trabajan ahí en el lugar. Y el hecho de que también en los animales, cuando uno ya hace un ciclo completo de terminación, hay una mejora en la calidad del producto que es la carne. Y eso es consecuencia fundamentalmente de la biotecnología. Permite tener un marmoleo distinto, con la misma energía, con el mismo alimento. Siempre el ojo de bife tiene una fibrita de grasa que le permite tener no solamente el mejor gusto, sino también más terneza. Y eso, particularmente en mi caso, yo uso biotecnología, esto hace 1 año y medio, casi 2 años, pero yo también utilizo biotecnología en silaje hace 10 años y nos permite tener esa mejor calidad. ¿En dónde se puede, o sea, qué categoría se puede usar? En todas. Desde precoz, anticipado, tradicional, recrías a campo, recrías confinadas, engorde a campo, engorde a corral, rodeos de cría, en todas las categorías. Hay que ver, preparación de reproductores, hay que ver qué producto utilizar y cómo utilizarlo. Y ahí está el tema de por qué la empresa busca representantes zonales, por el hecho, no solamente, como les decía hoy, no me acuerdo a quién decía, que conozcan la idiosincrasia, pero que conozcan la problemática de la zona, que nos ayuden, que nosotros andamos por todo el país y particularmente los técnicos somos de algún lugar en particular y los conocemos mejor, que nos ayuden a ver cuál es la mejor estrategia y cuál es el mejor producto a utilizar. Y eso tiene que ver con nuestra política de tener gente conocida, con apoyo técnico nuestro, o siendo técnicos los representantes, para estar permanentemente en contacto, en la previa del uso de los productos, durante el uso de los productos y permanentemente. Para darle otro ejemplo de lo que se puede lograr con la bionutrición, es utilizar raciones de menor calidad y tener un resultado interesante. Esta es una ración en un feedlot de Río Cuarto, en donde se utilizó, por ser Córdoba, cáscara de maní, en un 40% de la ración. Pero hay que agregar que dentro de ese 40%, el 20% era tierra. O sea que tenía un componente de tierra bastante importante. El resto, nuestra tecnología, nuestro bionúcleo, más grano de maíz, y en ese momento había también un poco de pellet de soja. Esta es la bosta
a partir de un rumen activo de esto. Acá Marino lo conoce nada más que la confitería, pero resulta ser de que esto es lignina, no es celulosa. Es de muy baja digestibilidad. Pero acá está mostrando el animal que lo comía, que lo digestaba bastante bien. La carga energética de esto era muy inferior a la carga energética del testigo, que era una ración tradicional. El testigo produjo más, produjo 1,3 kg. Nosotros 1,1 kg, pero esta ración valía 25% menos. Entonces, para eso también sirve la bionutrición. En el caso de lo que decíamos del mejor aprovechamiento del maíz, esto es una bosta a los 2 días de haber empezado a utilizar un bionúcleo nuestro en la ración. Esta es la misma bosta del mismo corral 4 días después. Y esta es una foto que lamentablemente ya se había secado un poquito la bosta y cambia el aspecto, se hace esa costrita, pero cuando estaban pasando los 7 días. Entre los 7 y 15 días prácticamente no se ve más maíz en la bosta. Es más, el macrocorrector y el biodestete, que sería el concentrado al 10, al 20% más grano de maíz entero, no tengo foto para mostrar de eso, lo utilizamos en destete precoz y preprecoz, o sea, consumen un 80% de maíz y no hay un grano de maíz en la bosta. El maíz entero. O sea, hay una mayor eficiencia del uso de los concentrados. Después, también podemos utilizar esos concentrados cuando tienen problemas de hongos. En el caso de los silajes, y este es un caso particular de un cliente mío como asesor, en el norte de Misiones. Usamos pin chip dentro de la ración, pin chip de pino. Es un forestal en donde le reemplacé 10% de silaje de maíz por 10% de pin chip y no bajé 1 gramo la producción por día. Me mantuve en 1,2 kg usando un producto de costo cero y prácticamente indigestible. En el caso de la formación de hongo y las micotoxinas, nuestros productos no son secuestrantes, pero tienen la particularidad de tener un microorganismo que nosotros adicionamos que se come la micotoxina. ¿Por qué? Porque la micotoxina es un metabolito de producción de los hongos. Ese metabolito es una proteína. ¿Y hay quien lo come? Nosotros aprovechamos que trabajamos con un rumiante y entonces en el rumen lo comemos. Lo transformamos en un sustrato. Por eso no es tóxica este tipo de situaciones en el caso, ahora, ojo, hay que mezclar bien, ¿no? Porque donde se mezcla mal puede haber problemas. Por eso hablo del tema del manejo. Y esto, todo lo que carneamos en el campo, sabemos que esto es nosotros en Corrientes le decimos callo, el mondongo. Este es un callo normal, un mondongo sano, no hay laminitis, no hay acidosis, no hay nada. Esto es un rumen absolutamente normal con este aspecto rugoso, verde musgo. Y este es el aspecto de un rumen con bionutrición. La nutrigenómica que les comentaba antes, que tiene que ver con la parte fisiológica, permite tener este tipo de epitelio respecto a un rumen no sano, recontra sano y muy bueno. Y si alcanzan a ver ahí, se ven algunos tamaños de las papilas, aumenta el tamaño de la papila. Y para completar la información, esto es una vaquilla de 160 kilos que estaba pastoreando. Este contenido es pura y exclusivamente en la parte del pasto, es pasto estrella. El pasto estrella es una megatérmica en el norte, que es un pariente del gramón, de la gramilla, la pata perdiz, pero que viene así. Y muy problemática a nivel digestión. Y esto es un animalito a 160 kilos. Con la inclusión de la biosal en autoconsumo, en pastoreo directo, que el animal regula su consumo, logró tener este contenido ruminal absolutamente casi parecido a que un pasto con un buen contenido de humedad. Y lo más interesante es que este animal produjo con 160 gramos de biosal en autoconsumo 300 gramos por día, cuando hubiera perdido kilos. No tengo el dato del testigo, porque al productor le cuesta un poco hacer los testigos. En algunos casos tenemos, pero en este no. Porque este fue a pesaje y se quebró y la faenaron. Por eso tengo esta foto. ¿Y por qué el grano de maíz? Para los que ya van a preguntar, ¿por qué está entero? Porque esto
es una agachada del productor. Cuando yo fui, le digo, ¿qué tenés como recurso? El estrella. Bueno, listo, utilizaste esto, así, así. No me dijo que le iba a dar 1 kilo de maíz. Pero cuando vi la foto le pregunté, y le di 1 kilito de maíz. Y es un veterinario, ¿no? Digo, ¿pero por qué no me avisaste? En un rumen fibrolítico como este, donde yo te estoy preparando para que consuma una fibra de muy mala calidad y la aproveche, este maíz está acá, está de más. Ahora, Diego, partilo, no lo dejes entero. Lo partió y el aumento de peso con la misma cantidad de biosal y el mismo pasto pasó de 300 a 430. Porque aprovechó el maíz. Porque hay que saber cómo utilizarlo y por eso el tema del apoyo técnico en el uso de los productos para tener un mejor aprovechamiento. Esto es a nivel informativo, esto es en el NEA, es datos que yo recopilé del uso durante todo el año de las biosales, que son los productos nuestros que se utilizan como si fuera un suplemento mineral, pero no lo es, porque es mucho más que eso, pero se utiliza de esa forma, de poner una batea, el animal consume lo que necesita y se autorregula respecto al consumo. La producción del nordeste de Corrientes es de 71 kilos por año por cabeza. Esa es la capacidad productiva de un campo natural en promedio. El primer año es menos que esto, pero en promedio se echa eso. Y este es el dato real y la curva real de aumento de peso diario de una recría de vaquillonas. Cuando utilizamos biosal, con el mismo recurso, el mismo pasto, las mismas vaquillonas, nada más que adicionamos la biosal, tuvimos 200 kilos por cabeza año. Ahora, esto tiene un costo. Esto tiene un costo más alto porque se comió el animal, se comió el kilo vivo. No hay alimento balanceado más caro que esta pérdida. Acá no hay un alimento balanceado de 70 y pico de pesos o 60 y pico de pesos que valga el kilo. Bueno, esto acá es consumo de sus propios tejidos. Bueno, eso el productor en muchos casos no lo entiende. Pero no solamente, acá utilizamos la biosal, digo, solamente, están los colores, pero cuando le sacamos el costo de la biosal, la producción el costo de la biosal fue 60 kilos. Obtuve el doble de producción del animal en el año por el hecho de usar bionutrición, con el mismo recurso, insisto, con los mismos peones, con el mismo tractor, con el mismo caballo, hasta con los perros que acompañaban los caballos. Todo lo mismo. No se cambió nada más que el uso de la tecnología. Y rápidamente, no tengo ejemplo para dar acá, estamos trabajando en Madariaga, en Tres Sargentos, en distintos lugares, pero recientemente. Entonces, les voy a dar, después de esto, un pequeño ejemplo de una muestra comparativa en Misiones. Pero la bionutrición genómica lo que permite es aumentar la producción con los mismos recursos que uno cuenta, de forma económica. ¿Por qué económica? Porque es bajo el costo diario de la ración. O sea, el kilo vale tanto, pero resulta que el consumo del animal no es de 1 kilo por día, es de mucho menos, y eso hace que el costo diario no exceda el kilo de maíz o el 1,5 kilos de maíz por día, como costo. Pero con mayor rentabilidad. Es más rentable porque el costo-beneficio, en líneas generales, en el caso de las 2 biosales, que son los productos que utilizamos más en muchas ocasiones, pero más en pastoreo directo, hace de que la conversión alimenticia sea de 1 kilo a 1 kilo. Hoy la biosal 500 vale 38 pesos el kilo, y si produce 1 kilo de carne, 65 o 70 pesos, significa un retorno, un costo-beneficio de casi el 70%, 80%. Entonces, es una tecnología que aumenta la producción sin cambio de los recursos, de forma económica y de forma rentable. Lo que yo siempre estuve buscando, por eso me sumé a este proyecto a partir de haberlo conocido. Y el ejemplo que le iba a decir, este es un campo en Fachinal, el sur de Misiones. Vaquillas, se tomaron 132 vaquillas, se apartaron aleatoriamente 2 rodeos y se le empezó a suplementar en este tipo de autoconsumo biosal a las tratadas y a las testigos suplemento mineral tradicional. Esto es una braquiaria brisanta MG5 con un
bastante degradada, bastante mal trabajada como consecuencia del sobrepastoreo, o sea, de poco aporte de volumen por hectárea. Quizá para ustedes no, para ustedes están acostumbrados a pastos bajos, pero nosotros estamos acostumbrados a pastos que nos tapan la cintura. El planteo técnico, como les decía, braquiaria brillante MG5, disponibilidad aproximada de 900 kilos por hectárea de materia seca, se suplementó el tratado con diosal premixal y suplemento mineral de testigo. 61 cabezas de 205 kilos contra 71 de 199. Esto fue cuando los misioneros y los correntinos creen que el pasto produce mucho, y ahora van a ver. Esta es la misma planilla que presentó el dueño y el técnico del dueño del establecimiento en el grupo tipo CREA en Misiones. No es un CREA, pero es una copia. Fíjense, y me voy a poner esto porque no veo nada, los aspectos interesantes, porque tenganlo en cuenta porque va a suceder, que es el hecho de que en los primeros 33 días el consumo de diosal premixal en esos animales de 205 kilos fue de 133 gramos, que yo hablaba hace un rato de que consumen poco. Y que la ración y que el aumento de peso ese fue de 438 gramos. Cuando lo comparamos con el aumento que tuvo el testigo, hablamos de aumento de peso adicional, estamos en más 246 gramos. Estamos en una diferencia superior al doble. Pero lo importante es que se hizo con 6 pesos con 63. El equivalente al maíz puesto en Misiones. Ese es el precio de ese momento. Y, no, me equivoqué, ahí está. Y la conversión alimenticia, que yo le decía, que Enofit asegura 1 a 1, fue de 1,85 a 1. O sea, consumió 133 gramos, produjo adicionales 246 gramos. Adicionales. Esto es de ustedes. Esto es lo que produce su campo, en este caso el campo de este señor. En el caso del segundo mes, pero fueron 27 días, porque este era una muestra comparativa programada a 90 días. Se hizo esta presentación a los 60 días, coincidió que él tenía que hacer la presentación del campo y sumó esta información, porque aparte la fuimos a ver, y entonces tenemos datos de 60 días. ¿Por qué? Porque cuando vio estos datos y vio el estado de los animales, suspendió la muestra comparativa y le dio al 100% de la hacienda. Esto era 61 contra 500 cabezas y agarró y le dio las 500 cabezas. Se terminó la muestra comparativa. Entonces, este consumo, que es casi la mitad del primero, produjo más. Y ahí tiene que ver la bionutrición, que es mayor capacidad fermentativa y absorción de nutrientes del rumen, o sea, poner sus capacidades al máximo de trabajo, con un consumo que va variando de acuerdo a las necesidades del animal, pero que tiene un efecto que va siendo cada vez mejor en el tiempo. Este aumento adicional fue de 331 gramos. O sea, y encima gasté 2 pesos con 28, porque esta baja en el consumo, aumenté la producción y bajé el consumo. Esa es la gran diferencia que hay con la nutrición tradicional. La nutrición tradicional adiciona nutrientes a través de la suplementación o sustituye nutrientes a través de la suplementación, pero no tiene esta capacidad. Al contrario, una vez que más o menos ya se tienen los datos, se sabe cuál es la conversión de los concentrados en el aumento de peso. Entonces, la conversión llegó a 1 a 720. Si yo les digo que para hacer las cuentas de ustedes, para utilizar nuestros productos, tienen que tener una conversión de 1 a 1, si les da esto, bárbaro, aplaudimos todos, pero nosotros aseguramos 1 a 1. Los representantes nuestros tienen que asegurar 1 a 1. ¿Por qué? Porque es lo que nunca bajó, pero se suele darse esto. Y tiene que ver con calidad, cantidad del alimento, manejo, etc. Genética del animal. Entonces, el promedio fue de 471 gramos de aumento en los 60 días, con un consumo promedio de 94 gramos por día de biosal premixal, contra 187 gramos de promedio, cuando lo peor que fue le costó a él entender, y le cuesta mucho ahora que nosotros estamos forzando como técnicos a medir a los norteños, que les cuesta muchísimo. Creía que estaba echando 500 gramos sin peso de inversión. Bueno, producían, no llegaban a 200 gramos.
Eso es una realidad que le costó. En promedio tuvimos 284 gramos adicionales, lo cual dio una conversión alimenticia de 1 a 3, con un costo promedio de 4 pesos con 70, menos de 1 kilo de maíz. Y cuando analizamos la producción por hectárea, más interesante todavía, porque con 61 vaquillas, menos hectáreas, pero con una carga mayor por hectárea en cabezas y también en kilos, hubo una producción de 74 kilos en esos 60 días por hectárea contra 22. Nada más y nada menos que 228% más. Normalmente tenemos claro de que cuando aumentamos la intensidad de pastoreo, cuando la carga instantánea es mayor, la eficiencia productiva individual cae, pero aumenta la producción total. Bueno, eso pasa acá, pasa en Santa Fe, pasa en algunos lugares de Corrientes en el sur, pero en el norte de Corrientes, cuando aumento la presión de pastoreo, se me derrumba el aumento de peso. En este caso también nos permitió, con mayor presión de pastoreo, aumentar la producción. Otro punto a favor de por qué yo decidí hace rato utilizar esto. Entonces, a nivel plata, fue una mejora del 91%. Y lo que siempre me preguntan los productores es, bueno, está bien, bárbaro, ingeniero, pero ¿cómo hago yo para financiar esto? Y es sencillo, y me lo respondió el mismo esquema que se utilizó. Yo con 61 vaquillas produje 92% más que con 71. Entonces, ¿de dónde saco el recurso para comprar el producto? ¿Y cómo lo financio? De acá. Vendo algunas vaquillas, compro el producto y produzco más, si no tengo el dinero o me cuesta mucho que me lo presten. Entonces, y esto no es tanto para ustedes, lo de esta zona, pero sí mucho para el norte. Les gusta tener vacas, pero las vacas si no producen, vacas en forma genética, si no producen, no son rentables. El productor tiene que entender que la productividad individual termina siendo la que da rentabilidad al sistema. Este es el aspecto condición corporal de las vaquillas tratadas. Si se acuerdan la foto al principio, como estaba, tienen 18 kilos más nomás. Y este es el aspecto de las vaquillas sin tratar. Comparándolas, desde el 24 del 1 de este año a el 3 del 4, esto es lo que vieron los muchachos cuando recorrieron el campo. Vieron una vaquilla que tenía 18 kilos más en 60 días, que produjo 52 kilos más en 60 días por hectárea, pero que básicamente vieron un animal con crecimiento y desarrollo. O sea, lograr el objetivo de tener una vaquilla que va a ser mejor madre en este caso en particular. En el caso del novillo sería un mejor novillo terminado. Mientras que en este caso hay crecimiento, pero no hay desarrollo. Fíjense, todas las puntas de los huesos, es un animal muy desvistado, muy feo, que para acá sería llamar un animalito de invernada. Con los mismos recursos que tenía el productor, no se cambió absolutamente nada. Entonces, insisto, esto está armado para gente del norte en donde les cuesta creer que hay que invertir para producir. Ellos creen que solamente teniendo pasto se produce. Entonces, otro dato, porque eso es un dato de una muestra comparativa, que es como realmente tienen que compararse las nuevas tecnologías, pero en este caso, las mediciones de comportamiento, o sea, dimos el producto sin un testigo, y tenemos casos y variaciones. En el caso del dueño de la vaquilla que se quebró, él, antes de moler el maíz, con 160 gramos de Biocel 500, produjo 300 gramos, donde sabemos perfectamente que con ese pasto estrella hubiera perdido kilos. Pero, en el límite entre Misiones y Corrientes, en San Carlos, este productor, en este tipo de pasto, que es una braquiaria helada, diferida, con terneros de 130 kilos, con 170 gramos de consumo de Biocel 500, tuvo mantenimiento, no produjo nada. Pero de otra forma hubiera perdido muchos kilos, no tenemos el comparativo. Y este productor, con el mismo recurso, que era una braquiaria diferida, con animales 30 kilos más pesados solamente, pero más desarrollados,
con un consumo mayor, obtuvo 400 gramos, también superior en la conversión 1 a 1. Pero mi intención de poner esto es como, ante un mismo recurso, que es una braquiaria helada, el hecho de no trabajar bien según categorías, hace que en este caso el productor no perdió, porque hubiera perdido el animal, había compromiso de muerte seguramente en un animal de 130 kilos, una braquiaria helada, que es papel, contra el mismo sistema, pero con animales más desarrollados. Ahí la importancia de nuestro asesoramiento y de ver con qué categorías trabajamos. Y les agradezco haberme escuchado tan bien, se portaron muy bien. Bueno, eso en líneas generales es una presentación rápida de una tecnología que sin duda tiene unas posibilidades inmensas. Es nueva, lo cual hace de que por supuesto todo el mundo tenga o espere que alguien la utilice para ver cómo le va, pero lo que nosotros creemos y estamos convencidos en que la forma es un lotecito, un corral, una muestra comparativa. ¿Por qué? Porque ahí se termina todo lo que yo estoy diciendo, porque cuando vean los resultados se termina todo el tema teórico. Y todo lo que comentamos tiene un fundamento práctico. Todo lo que comenté es absolutamente comprobable, con personas reales y con datos que se repiten y se replican en todas las provincias del país que utilizamos. Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, con todas sus complejidades. Santa Fe, norte, sur de Santa Fe. Ahora empezamos no tenemos datos, pero empezamos con datos que para mí son importantes. El hecho de que los animales consuman las biosales en lugares donde la carencia mineral es más puntual que general. En el NEA necesitan todo tipo de minerales. Acá por ahí es magnesio, acá por ahí es cobre, acá es puntual. Y el hecho de que nosotros hayamos utilizado sistemas que ustedes conocen, como productos, como un suplemento mineral, como un premix o un concentrado, hace de que la forma de utilizarlo sea fácil, práctica y que tenga también una conveniencia a nivel de la logística. Cuando un animal come 130 gramos contra 1 kilo de alguna ración, significa muchísimo menos lugar para almacenar, muchísimo menos acoplado, gente para mover, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nosotros entendemos de que la forma de poder tener una tecnología viable es que sea económica y rentable. De lo contrario, son muy buenas tecnologías, pero no sirven. Y en eso nos basamos, en bajar los costos y aumentar la producción. Sí. Una pregunta, ¿con el empaste o otro? ¿Perdón? Con el empaste. No, el empaste no es un carminativo. Ahora, lo que sí puede usted tranquilamente hacer es como usted entra en la alfalfa antes para no perder calidad, como yo la calidad se la estoy dando a través de estos productos, yo puedo irme con la alfalfa fuera de la época de peligro o limitar el peligro y aparte produzco más kilos de materia seca, lo cual hace de que mi limitante a nivel calidad lo obvio con esto, pero tengo mayor producción por hectárea, termino produciendo más kilos por hectárea y evito o tengo menos posibilidades de tener un empaste. O sea que en principio puedo aumentar la carga. Obvio. Aparte que la mayor eficiencia, entonces, como les decía, en Entre Ríos nosotros lo que notamos en un sistema de autoconsumo de grano de maíz, más pastoreo directo de alfalfa, y en el consumo de maíz bajaron, con más horas abiertas la tapa del autoconsumo, 1 kilo, consumían 6 kilos, bajaron a 5, y en el piquete, el patrón mandaba a cambiar el piquete porque estaban acostumbrados a que no me acuerdo si era un día y algo, y el peón volvía y lo cambiaba. Y el patrón fue a ver si se equivocaba, no, había más pasto, lo cual resultó en que los 200 novillos de 400 kilos de promedio consumieron menos maíz, tiraron más en el potrero, más tiempo en el potrero y aumentaron 1 kilo, que era lo que venían aumentando. O sea, se autorregulan ellos mismos. A ver, el animal se llena por 2 cosas, por una cuestión física, que es el llenado, el tamaño de la panza. Cuando el alimento no tiene calidad, se llena y no sale. Es el típico animal empanzado y flaco. Bien. Ahora, cuando el animal come alimentos que están siendo digeridos, ese animal no se empanza, porque entra y sale con la velocidad que corresponde. Pero sí se llena por la cantidad de energía que consume. Se llama llenado metabólico, el otro es físico.
Con ese llenado metabólico se hace con menos kilos de comida. Entonces el animal deja de comer, no es que se regula, sino que no necesita. Como usted decía, se baja la tapa, se levanta la tapa. No, porque en los autoconsumos es o la tapa abierta y el animal come lo que quiere, o le regulan el horario, lo cual tiene un problema de manejo porque hay animales pavos que no comen nada y otros que comen 400 kilos, ¿cierto? Pero en líneas generales, eso es lo que sucede. Bueno. Muy bien. Una consultita. Sí. ¿Cómo es la forma de uso en sistemas pastoril y cómo es la forma de uso en un sistema de... Los productos yo entendí mal, ni me acordé, no me acordaba o entendí mal cuando me organizaron la agenda, yo no me acordaba que había una charla. Yo tendría que haber preparado los productos para presentárselos. Nosotros tenemos, pero lo tienen en la ficha técnica, tenemos 2 biosales que son de autoconsumo voluntario, que lo utilizamos en pastoreo directo normalmente, pero también lo usamos en autoconsumo de silaje de maíz, o de rollos, o de lo que fuera, en una batea, y el animal termina siendo el mixer, porque entre el silaje y la biosal arma una ración. Es el sistema más económico, más fácil, y que tiene toda nuestra tecnología armada en la biosal. Después tenemos los bionúcleos, que son los productos que podemos formular raciones en reemplazo de un premix tradicional, pero incorporando la tecnología. Ahí hay que formular de acuerdo a nuestro concepto de formulación. Que por ejemplo, yo hoy te explicaba a vos de que a nosotros no nos interesa, era vos, Sí. a vos, que no nos interesa la proteína bruta, sino nos interesa la metabolicidad del nitrógeno. Porque la proteína bruta, cuando vos la analizás, es parte indigestible. El nitrógeno indigestible en fibra de detergente de ácido pasa en bosta, pero vos lo tenés en la proteína bruta. ¿Y para qué lo querés? Entonces a nosotros nos interesa cómo ese nitrógeno se va degradando y con qué velocidad en el rumen, y no la proteína. Ni tampoco la energía metabolizable, porque nosotros cuando analizamos en el laboratorio, analizamos la capacidad de producción de ácidos grasos volátiles que tiene ese alimento en vez de la energía metabolizable. Entonces, un concepto distinto, en donde lo que nos enseñan a los técnicos o aprendemos en un curso de nutrición, medio que te lo trastoca bastante. Pero, cuando vos lo entendés, tiene absolutamente lógica, y lo que hacemos básicamente en bionutrición es entender al rumiante como rumiante, no como monogástrico con una panza grande. Porque si vos agarrás cualquiera de las tablas, en donde vos decís estos son los requerimientos de acuerdo al FREN, de acuerdo a esto, al otro, son requerimientos del animal. Y nosotros ni nos fijamos en el requerimiento, nos fijamos en una pequeña proporción. Fundamentalmente vitaminas y minerales, pero lo demás son los microorganismos los que producen los nutrientes. Entonces nosotros le damos mayor capacidad, nuestros productos tienen todos mayor capacidad de producción de proteína microbiana. Cuando vos agarrás la NSR, ¿vos qué te dice? La proteína microbiana tiene 64% de proteína, porque da 80, con una digestibilidad de 80, te da 64 el microbiana. Es una cuenta, pero en realidad esa es la capacidad natural del rumen. Pero cuando nosotros adicionamos y mejoramos nutricionalmente ese rumen, tiene mayor cantidad de proteína microbiana. Entonces un animalito que necesita 20% de proteína bruta de tabla, vos lo podés tener con 16% de proteína. ¿Por qué? Porque adentro está produciendo más proteína que antes con esta tecnología. Y así pasa con la energía y pasa con otras cosas. Pero el tema está en eso, lo interesante está en eso, está en el hecho de que con lo mismo que trabajábamos antes, ahora le sacamos más producción. Pasa en todos casos, bueno, hay que ver dónde lo puedo utilizar en mi campo. Pasa por ahí. Nosotros, los representantes del departamento técnico, tienen que ir a la casa de un productor del campo y decir, está todo bárbaro, acá no podemos hacer nada. O podríamos, tranquilamente, lo que más, en los confinamientos, lo que más ve es maíz en bosta. Y entonces, inmediatamente, ahora, yo he ido a cabañas donde los toros estaban fantásticos, tenían una conversión fantástica, pero le faltaba brillo. Y ese era un fondo detonante para utilizar la bionutrición. Y eso le permitió mejorar la conversión de lo que usaban, pero buscaban el brillo. O como te dije hoy, el olor a bosta. Entonces hay una cantidad de cosas que tienen un efecto positivo para el productor. Pero básicamente pasa por el hecho de aumentar la producción con el mismo alimento, y mi inversión no es grande y encima tengo rentabilidad. Pasa por ahí. Eso es lo que permite... A mí, sencillamente, en el norte a mí me permitió volver a los esquemas pastoriles. Para que tengan una idea, una vaquilla de 300 kilos, salida de un corral, recriada de corral,
a campo natural, como ese que mostré, en un año pierde 3 kilos. Esa es la capacidad productiva de un campo natural en Misiones, en el sur de Misiones, no en el norte. San Javier, San Ignacio, para lo que es la selva misionera o selva paranaense, es otra cosa. Pero en el campo, en las lomadas coloradas, todo eso que se ve muchísimo pasto, que uno cuando pasa y no conoce dice, ¡guau, cuánto pasto! Hagan producir 1 kilo de carne. Y a nosotros nos permitió eso. Estamos haciendo los sistemas que para mí son los lógicos, que es la recría a pasto y la terminación a corral. Nosotros teníamos que hacer todo a corral, pero con el costo de la ración era imposible. Entonces, cada uno tiene que ver en dónde y cómo utiliza esta tecnología, dónde le sirve, dónde es más eficiente, y nosotros tenemos que ayudar a hacerlo. Ustedes dos son posibles representantes técnicos nuestros. ¿Vos sos ingeniero? Yo veterinario. Veterinario. Casi ingeniero. Casi, pero nosotros. No, casi, por eso. El tema pasa por ahí. Pasa que es una tecnología con apoyo técnico. Y así lo entendemos nosotros desde Genofit y queremos que de esa forma sea. Y como decía hoy con el caso de Jorge, el tema pasa por el apoyo técnico que van a tener siempre nuestro. Y también valoramos digamos, quién es cada uno de los representantes nuestros en una zona. O sea, nos interesa trabajar con buena gente, más allá de que sean aparte, pero entendemos que sean buenos técnicos. Es más complicado, pero buena gente y que el productor sepa que está trabajando con alguien confiable y que lo que le dice es verdad. Porque si no, ¿quién va a probar algo que es dudoso, que puede ser, que está todo muy lindo, que bien que habla el gringo pero resulta de que no te decidís hacerlo? Pruébenlo, y el desafío, se los puedo asegurar, que en ningún caso de los que puedan probar acá van a tener un problema, usándolo bien con nuestro asesoramiento. Y esto, pregunto, ¿se usa el 10% también hacia... En el caso de los macrocorrectores, sí. En el caso de otros productos, yo estaba diciendo, las biosales, los bionúcleos y los macrocorrectores. Los macrocorrectores tenemos dos. Uno para cuando el animal es prerrumiante, o sea, de tetes, animales que se sacan de la madre muy chiquitos y precoz. No, a nivel de 250 kilos. Está bien. Y después que es rumiante, tenemos el macrocorrector, que es el reemplazo del concentrado. Pero el reemplazo no del concentrado en la provisión de proteína, etcétera, etcétera, sino de la tecnología. Para que les doy un caso. Yo les decía que con el uso de bioesteta y macrocorrector con grano de maíz no se ve prácticamente nada o nada de maíz en Boston. Pero hay otro tema también importante, que es el hecho de que nosotros en el macrocorrector, con la nutrigenómica, proveemos lo que se llama fibra activa. Todos habrán escuchado hablar de fibra efectiva para evitar la acidosis y no de fibra activa. Bueno, la fibra activa tiene que ver con la nutrigenómica, que es el efecto equivalente a fibra activa, a fibra efectiva en un 30%, pero no tiene fibra. No tiene el efecto físico de la fibra que toca las papilas del rumen y provoca la rumia, el ensalivado y la mejora del pH a consecuencia de eso. No. Nosotros, la fibra activa tiene ese efecto de equivalencia, pero lo hacemos a través de microorganismos. ¿Por qué se pone ácido un rumen cuando consume mucho grano? Porque se produce mucho ácido láctico. Y el ácido láctico tiene pH bajo, 3. ¿Nosotros qué hacemos? Consumimos ese exceso de ácido láctico, como les dije con la micotoxina, consumimos ese ácido láctico, que es energía para los microorganismos, y entonces los microorganismos que comen el ácido láctico tienen un pH alto. Entonces, de abajo se viene hacia arriba y se nivel. Es un concepto distinto a lo tradicional, que tiene que ver con el hecho de utilizar tecnología que te permite lo mismo de otra forma. Entonces vos tenés un concentrado con grano de maíz que no va a tener en ningún caso acidosis por más que coman lo que coman los animales. Y con el destete precoz, ¿cómo te manejas? En el caso del destete precoz es exactamente lo mismo, con la diferencia que el producto está diseñado para animales prerrumiantes o no rumiantes. Esa es la gran diferencia. Pero el paso a rumiante de ese producto es de un paso más fisiológicamente más fácil, mejor para que el animal se desarrolle, tenga un rumen mejor. Reduce la cantidad de consumo de destete precoz. En ese caso pasa siempre todo. A ver, yo le doy el ejemplo. Este año medimos, o sea, sobre 1.200 terneros que detectamos, el año pasado fuimos muy prolijos, medimos todo con un alimento balanceado comercial.
Cuando conocimos esta tecnología, lo incorporé en ese asesoramiento, incorporé el biodestete más grano de maíz, porque aparte valía en ese momento 12 pesos un kilo de destete precoz, 20% de proteína, contra teóricamente lo mismo de provisión de nutrientes, pero 8 pesos con 40. Entonces el dueño dijo, bueno, vamos a probar. Lo probamos sobre 254 terneros, 252 terneros. El aumento de peso fue inferior al del año pasado con el alimento balanceado, fue 100 gramos menos. Pero la baja del consumo y la del menor costo hizo que en 254 terneros ahorramos 200.000 pesos. Entonces, insisto en los conceptos de baja de costos y de tener producciones que uno busque como objetivo, como cosa buena. No buscar la máxima. ¿Quiere buscar la máxima producción? Lo vemos. Pero en realidad, ¿cuándo es? Cuando me queda más plata en el bolsillo, lo más interesante. Y eso es la diferencia entre lo que produzco y lo que me cuesta producir. O sea, lo va a hacer mucho más factible el precoz por el costo. Por supuesto, indudablemente, si en 200 y pico terneros cerraron 200, multiplíquelo por cantidad. Si hubiéramos hecho los 1200, estábamos hablando mínimamente de 1.200.000, matemáticamente yo así. Ahora, lo importante es que los corrales están cerca de la casa donde tomamos mate cuando descansamos, y con 34 terneros, con un alimento balanceado, no podíamos estar por el horno. Y con los 600 que se llevaron después, con el biodestete, tomamos mate y no teníamos nada. Eso también es importante, porque hace la calidad de los que viven ahí al lado. Yo voy una vez por mes, nosotros están todos los días. Entonces, esas cosas tienen, digamos, va a decir, bueno, pero el olor que se lo trague, sí, está bien, bárbaro, pero está significando que usted está largando nutrientes por la bosta, mientras que de otra forma está quedando dentro del animal. Y ahí es donde viene el ahorro. No aumentamos la producción, se dio cuenta que le dije 100 gramos menos, pero logramos 650 gramos, que para nuestro objetivo estaba barato. Con el otro lográbamos 750, a mayor costo y con otro olor. Y por ejemplo, en verdeos de invierno, así en pastos más aguachetos, para invernadas, con el producto el rollo, ¿qué papel Fundamental. fundamental? Claro, porque, a ver, hoy fuimos a un campo, que cuando entré el animal estaba sobre alfalfa. Y le hice una observación a los que iban conmigo, y después cuando llegué a hablar con el administrador del campo, hice la observación también. En ese caso, digo, no podemos usar alguna biosal, excepto que utilicemos rollo en autoconsumo para que se regule, pero también te va a regular el exceso de contenido celular que tenés ahí y la pulseadera que tenés. O sea, el efecto de beneficio lo tenés con o sin bionutrición, pero el hecho de corregir algo que tenés que corregir para tener mejor producción, también te ayuda a usar estos productos. Entonces, lo importante es eso, es corregir la fibra cuando no la tengo. Pero está a su vez corrigiendo una cuestión de nutrición tradicional. Está mejorando la tasa de pasaje porque va muy rápida la Va a entrar en eso de la sincrónica, como decía. Tiene que ver con todo eso. A ver, la nutrición, desde mi punto de vista, y un concepto absolutamente personal, es lo más inexacto que hay como ciencia. Porque son cálculos matemáticos, que un flaco dijo que el nitrógeno por C25 de la proteína, y yo, que me lo explique alguien hasta ahora casi 60 años y nadie me pudo explicar, nada más que por capricho que puso que C25. Quizá un químico me lo explique, pero no es así. En realidad no es así, pero nosotros tomamos como lógico y como normal y formulamos y hacemos, qué grandes que somos nosotros formulando con ese C25. Y en el animal no es así. Entonces, lo que sí es importante es que la corrección te ayuda a solucionar un problema y a utilizar un producto que va a aumentar la producción. Que puede ser también un grano. El tema es corregir la tasa de pasaje. Una pregunta, en los esquemas de producción intensivo, con tu experiencia, si bien hay un aumento de la eficiencia en la producción ya por el consumo del producto, después la tendencia de los productores es ir disminuyendo esas raciones o siguen teniendo las mismas raciones y aumentan la eficiencia nada más? No, a ver, si vos le das, por ejemplo, en el caso que te dije de Entre Ríos, vamos puntualmente a eso, de que le abrieron más tiempo la tapa pero consumieron menos. Poner que la tapa se labra permanentemente. Hablo en un esquema de mixer, digamos, de confinamiento total, ¿no? Bueno, pero te quiero contestar, sí, pero te quiero contestar en el hecho de que si el animal se llenó metabólicamente, Sí. por más que vos le des más, no te lo va a comer.
Eso es lo que te quería decir. Se autorregula solo. ¿Por qué? Porque sus necesidades energéticas llegaron a 22, 25 megacalorías. Y yo hizo lo que tenía que tener, lo que necesitaba y lo produjo tanto. Si vos le das más, ¿cómo haces para que lo consuma? Si llenó metabólicamente. Es distinto al llenado físico de la panza, que si vos le das mayor digestividad va a seguir consumiendo. ¿Has tenido la experiencia de ver en los comederos durante comida? Sí, es lo primero que ves. Casualmente nuestro representante en Salta ayer mandó un audio en un feedlot en Joaquín B. González, que estamos utilizando la batea de biosal en el corral, porque no quiere cambiar la ración. Entonces pusimos una batea en unos con biosal 500, en otros con biosal premixal, porque quiso probar las distintas, y lo primero que dijo, ya noté que consumen menos. Pues porque es fácil, te queda comida en el comedero. Y otra pregunta te hago, la biosal en lo que es por financiamiento 100% con el tema barro y eso, ¿no hay problema con el consumo? Y bueno, el tema barro tiene que ver con que no se llene de barro la batea que tiene biosal, entonces en vez de ponérsela allá abajo, ponérsela a una altura que vaya al pecho para cuando el animal llega pateando no le eche barro arriba, nada más. O sea, es una cuestión de buscarle la vuelta, pero ese problema este año lo tuvimos muchísimo. Y es nada más que levantar la batea. Perfecto. Algunos le dan en la línea del comedero, pero a mí no me gusta porque el mixer después te tira alimento encima. Y la verdad que no es lo ideal, pero algunos siguen haciendo. El tema de la bionutrición, como es para rumiantes, y siempre me olvido, no es para monogástricos. No utilicen en los potreros donde tienen caballos. La oveja no hay problema, la oveja la van a tener que echar porque se lo va a querer comer todo a las biosales. Pero tenemos productos para biosales para los pequeños rumiantes. Pero el tema del caballo, hasta ahora no se unió ninguno, pero tengo que aclarárselo porque si no me van a decir que no se lo haré. No tienen que comer biosales ni raciones en donde haya nitrógeno no proteico. ¿Y tiene vencimiento? Estamos obligados por ley a que todo lo que hacemos en la Argentina y que son alimentos nuestros de animales tienen que tener un vencimiento. El tema es que ese vencimiento es largo en tanto y en cuanto esté bien almacenado como cualquier materia prima. El packaging, la bolsa que nosotros utilizamos, siempre es en pos de que la humedad ambiente, las posibilidades de humedecerse por un goteo de la chapa, lo que sea, influya menos. Pero si uno la almacena bien va a tener más durabilidad. Hay una situación puntual, nosotros personalizamos la formulación. Les doy un caso de extremo en Tartagal, arriba de Tartagal, en Salta, en donde un administrador de campo nos llamó y nos dijo, mirá, este es el dosaje de sangre de mis vacas. Nadie en nutrición me solucionó el problema, nadie. Hace 2 años que vengo buscando quien me dé solución. Digo, déjame que lo vea, se lo pasé a Rodolfo Rechimón, me dijo, hay solución, formulamos la biosal premixal NOA específica y ahora estamos esperando los resultados del análisis de sangre. ¿Qué tenía esa vaca? Hipomagnesemia, hipocalcemia, anemia, nitrato en sangre. Todo lo que nunca había visto tantas cosas más. Y encima el problema que el nitrato en sangre es por exceso de nitrógeno. Bueno, pero resulta de que no hay ni leguminosas ni fuentes de nitrógeno en el campo. Entonces, ¿de dónde salía ese nitrato que estaba contaminando a nivel sanguíneo? El hecho es lo que le explicaba de la sincronización. Cuando el animal, en el líquido ruminal, el animal tiene amoníaco. Siempre. Y es la primera fuente de nitrógeno no proteico que tiene el microorganismo. Entonces, el animal come pasto, toma el nitrógeno no proteico, que sería la urea, del amoníaco de la panza, pero resulta que la baja digestibilidad de la energía de esa celulosa es tan mala que no la encuentra en el mismo momento. Entonces, ese exceso de nitrógeno, porque no pudo producir ni proteína microbiana ni ácido graso, pasa a sangre y tiene que ir a hígado a desintoxicarse. Y el animal está contaminado con nitrógeno que no tiene de otro lugar que en sí mismo. Bueno, eso se corrigió. ¿Cómo? Visualmente cambió la bosta, el animal está mucho mejor y ahora falta ver el análisis de sangre. La preñez no la vamos a ver porque fueron 60 días solamente de suplementación. Pero ese tipo de cosas nosotros, es más, nos gusta. En la zona que yo llamo el Triángulo de las Bermudas, entre el sur de Misiones y una parte del nordeste de Corrientes, tenemos consumo terrible. Ya el colmo fue la semana pasada que tuvimos consumo de biosal 500 de 1,2 kg en animalitos 200 kilos. Cuando eso teóricamente no tenía ni que suceder.
Y bueno, es consecuencia de la baja calidad del pasto y de las necesidades nutricionales que tiene el animal. Lo que pasa es que se trata de regular inmediatamente. Pasa siempre, como vieron en el ejemplo, que al principio el animal consume más de lo normal. Después tiende a descender, eso pasa siempre. Siempre. Pero no 1,2 kilos como fuese extremo, u 800. Y bueno, trabajamos en eso, y en los lugares donde tenemos esos problemas estamos trabajando con un sistema de restricción para que el productor le pueda ser rentable como para usarlo. Ahora, no es lo mismo el producto, porque en donde entra una cosa sale otra, y donde sale, lo que sale es nuestra tecnología en su grado máximo de expresión, pero solucionamos problemas, eso es lo que me refiero. O sea, el esquema que se podría utilizar acá es haciendo los bajos, rollo y la sal. Es un esquema posible, es un esquema que estamos haciendo en Madariaga, en un campo en donde las lomas festuca con algunas leguminosas, y en la parte de los bajos, pelo de chancho, agropiro y una superficie considerable. Y lo estamos probando ahí. El consumo se inició creo que hace 10 días recién, y lo importante para nosotros era saber si el animal lo iba a consumir. Porque insisto, el animal cuando tiene minerales a disposición no va a buscarlo a otro lugar, y sin embargo tenemos muy buena aceptación. Eso sería un esquema posible, sí, también es un esquema posible. Hoy pasamos por un campo que me llamó la atención, la disponibilidad de alfalfa que había, cómo estaba la vaca, etcétera, 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 y estaba con alfalfas que a la mayoría de ustedes le parecería que está pasada. Y quizás ese señor, si conociera la bionutrición y pone una batea con biosal, aprovecharía mejor eso. Pero tiene lógica técnica. Está trabajando con una vaca. ¿Para qué quiere una alfalfa de 20% proteína? Con una alfalfa que tenga 12, está fantástico. Entonces el tipo lo dejó venir así. Y como estaba comiendo y como se veía el remanente, pasé a 120, pero vi todo eso porque son años de pastor. A mí me encanta el tema del manejo del pasto, y el tipo estaba trabajando muy bien, y la vaca, bueno, era una cosa de loco. En los esquemas tenemos que acomodarnos entre el departamento técnico y el productor y decirle dónde sería mejor utilizar. En donde no lo puede utilizar, le vamos a decir no lo utilice. Nosotros no, a ver, yo no soy vendedor, nunca pude vender ni una Coca-Cola. Ahora, con lo que para mí los productos me han cambiado a nivel técnico y lo que significa este tipo de tecnología, es la convicción lo que hace decir cómo lo digo a las cosas, porque realmente toda esa teoría me lo demostró en la práctica. Como dicen los brasileños, se demuestra en el collo, en el comedero, y es la realidad. Ahora, podemos cometer errores, bárbaro, pero vamos a estar para solucionarlo. Hasta ahora, gracias a Dios, son más los éxitos que las situaciones complicadas, que yo las sufrí al principio cuando no sabía bien de qué se trataba. Largué pastos aguachentos, voluminosos pero aguachentos en otoño, y no me fue tan bien. Entonces, esa experiencia se la trasladamos al productor para que no le pase lo mismo. Bueno, no sé, algo más. Y por supuesto que las dudas que tengan después se las trasladan a Jorge, o él les dará mi contacto para tener un contacto directo de lo que quieran sacarse la duda, o alguna cuestión de tratar de ver, bueno, como dijo usted, en estas condiciones podemos utilizarlo y hacer todo el apoyo que sea necesario. Bueno, muy bien. Muchas gracias. No, por favor. No hace falta. Tengo un potrillo tostado y lo quería hacer de andar, y pa' qué les voy a contar cuántos sustos me ha pegado cuando ya lo tenía atado al palenque pa' soñarlo. No podía ni manosearlo porque se ve que el sotereta tenía cosquilla en la jeta y hasta en la punta del marlo.
ese día lo dejé, pero al otro día temprano lo manié bien de las manos y las patas le junté. Cuando el rescao le arrimé, ahí se le hincharon las venas, miraba con mucha pena como el rescao me tiró y después se revolcó como chimango en la arena.